30 de octubre y para todo el equipo de Noticiero Hechos, como siempre, es un gusto llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros y un saludo muy especial para quienes ya nos escuchan a través de la señal del 104.5 en Sonora FM. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy feliz de acompañarles como cada mañana. Celia, buenos días. Carlos, buenos días también, amigos televidentes. Muchísimas gracias por iniciar su jornada informándose con Canal 12. Les invitamos a que se mantengan pendientes de estas 3 horas de información. Ya nuestros equipos están listos para poder informarnos de lo que ha sucedido en las últimas horas. Igual que Carlos Artiga, que nos tiene pues importante información como siempre. Buenos días, Charlie. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, 5 de la mañana con 30 minutos. Bien, no lo vamos a hacer esperar más. Tenemos ya listos nuestros titulares. Así es, en esta oportunidad les comentamos, la caravana de migrantes salvadoreños avanza por Guatemala mientras la Policía Nacional Civil confirma la presencia de supuestos coyotes dentro de este grupo. Y en el oriente del país fue capturado uno de los criminales que integran la lista de los 100 más buscados. ¿De quién se trata? Se lo informamos más adelante. Con usted, desde muy temprano le invitamos a que desde donde se encuentre, ahí en su tablet, en su teléfono celular, acceda a la fanpage de canal de Noticiero Hechos, de Noticiero Hechos Más. De hecho, así es, Noticiero Hechos Más. Y ahí está la pregunta ciudadana para nuestro tema del día hoy. La muerte sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, pero hay quienes lo ven con naturalidad y se atreven a pedir un último deseo. ¿Cómo le gustaría que sus seres queridos lo despidieran? Y esta pregunta es bien curiosa porque hay vaya de excentricidades, ¿no? Personas que dicen, no, yo cuando me muera quiero que lleven mariachi, que haya música. Otros dicen, no, yo solo quiero en familia, que me incineren, que no le dicen a nadie. O quiero cierto tipo de flores o también. Quiero así flores, o que toquen tal tipo de música. A mí que me entrenen con la bandera del Firpo, dice otro. Entonces, o con la de la Alianza, o la de Marte, o la del Barça, cualquier aficionado de equipo, o la de El Salvador también, ¿verdad? Entonces, o una camisa, o vestirse de alguna manera. Entonces, hay diferentes tipos de deseo, ¿no? También hay personas que ni siquiera externan cuál es su deseo, no platican sobre estas cosas y esto pues puede llevar a conflictos familiares, por increíble que parezca. Así, porque luego dicen, no, pero es que él hubiera querido que lo enterraran acá, pero yo escuché un día que él quería que lo incineraran, pero a mí me hubiera gustado que mi abuelito tuviera la camisa del Barça puesta porque él iba al Barcelona y no se ponen de acuerdo. Es mejor platicarlo en vida y dejarlo establecido. Claro, ¿no? Y a veces los familiares lo que desean es, de alguna forma, cumplir la última voluntad. Pues ahí está la pregunta, ahí está la pregunta en la fanpage de Noticiero Hechos Más. ¿Ya ha platicado esto usted con sus seres queridos? ¿Cómo le gustaría a usted que le dieran su último adiós? Hay que ponerse a pensar en eso, ¿verdad? Porque nos va a llegar a todos el día y mejor comentarlo. Así que ahí le dejamos la inquietud para que participe con nosotros. Bueno, comenzamos actualizándole sobre lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Y es que la Policía Nacional Civil detuvo a uno de los 100 más buscados y también a un cabecilla de pandillas. Además, informaron las estadísticas de homicidios y feminicidios. Él es José Luis Molina, alias El Cuto. Es pandillero y parte de la lista de los 100 más buscados de la Policía Nacional Civil. Fue capturado el fin de semana en Pasaquina, departamento de La Unión. Y es donde se le encuentra que es reclamado por un juzgado especializado de instrucción de San Salvador por los delitos de organizaciones terroristas y por el delito de extorsión en modalidad agravada. Con él, la PNC suma 26 delincuentes en la lista de los 100 más buscados que han sido capturados en lo que va del año, además de otros 3 que murieron abatidos en enfrentamientos. Durante el fin de semana también se capturó a Francisco Chiquillo, quien es cabecilla de una estructura criminal y buscado por la justicia. Es apodado Chico Diablo o Gato. Fue detenido en un control policial. Al realizarle una prueba de alcoholemia, presentó 0.386 mililitros por decilitro de sangre, lo que lo hace acreedor a una esquela de $57.14 y a la detención. Posteriormente se verificó en el sistema y se encontraron 3 requerimientos judiciales en su contra por extorsión y organizaciones terroristas. En otro orden, de acuerdo a la PNC, en lo que va de 2018, las cifras de homicidios van a la baja. Estamos registrando 2.790 homicidios. Significa que hay una disminución de 519 homicidios. Con imágenes de Eric Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Racinos.
Y también en hechos de violencia le informamos que en la colonia Miramar de San Juan Nonual con el departamento de La Paz se encontró el cuerpo de una mujer identificada como Esther Ramírez de 36 años, quien tenía al parecer 6 meses de estar separada con su compañero de vida. Las autoridades informaron que el cadáver tenía múltiples lesiones causadas con arma cortopunzante. Según refieren los vecinos, ella vivía sola en su casa y que hace 4 meses se encontraba viviendo sola. Sí, presenta múltiples lesiones producidas por arma blanca. ¿En qué parte? En toda la parte de su cuerpo, específicamente en el cuello. Y el drama humano de los desaparecidos a causa de la violencia ha permanecido invisibilizado por muchos años en El Salvador. Es la tragedia de muchas familias que la han sufrido en los últimos 25 años. La desesperación de no saber qué ha pasado con tus seres queridos suele ser más doloroso que enfrentar la muerte misma de los seres queridos. Veamos el siguiente reporte. Se me vino el gran susto encima y le dije a mi hermano que vive cerca de mí, mira, le dije yo, el niño no aparece, le dije yo. Es el dolor que a diario sufren familiares de cientos de desaparecidos o privados de libertad que se registran en el país y que poco es visibilizado. Todas estas noches han sido bien feas para mí porque cada tiempo que ocurre es un sufrimiento. Como el caso de estos 2 estudiantes de 17 años de edad, sin vínculos con pandillas, desaparecieron el 27 de septiembre de este año, cuando salían de estudiar del Instituto Nacional de Lourdes en Colón, Departamento de la Libertad. Llegaron a estudiar y salieron, ¿verdad? Ahí fue la última vez que los vieron a ellos. Josué Enríquez y Gerson Guardado tenían sueños de superación por cumplir, pero se esfumaron de un momento a otro. No es el único caso. Me dijo que tuviera cuidado. Sí, le dije, vos también cuidate. Fue mi único recuerdo que me quedó. Aunque no hay registros confiables, se estima que cada día desaparecen por razones de la inseguridad entre 7 y 8 personas. La mayoría jóvenes entre 15 y 29 años de edad. En la última década, más de 15,000 personas han desaparecido a causa de las pandillas o crimen organizado, incluyendo la trata de personas. Tengo 6 años de estar estudiando el tema de los desaparecidos y lo califico como el nuevo drama humano de la presente década en El Salvador. Un mundo en crisis que poco cala en los operadores del sistema de justicia. Así lo perciben familiares de las víctimas. También de ellos depende eso, pero cuesta hablar con ellos, no las logramos en su lugar. Cuando llegamos y preguntamos algo, no lo han iniciado. Hay muchas cosas importantes que nosotros consideramos, la policía también nos dice, considera necesario y no se han hecho. Es la historia de lo vi salir y ya no regresó. ¿Dónde está? Yo quiero a mi hijo vivo. Un reencuentro que no pierden la esperanza en cada hogar que a diario sufren la desaparición forzada de un familiar querido. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, noticias como esta que vemos a diario, pero a propósito, las autoridades de la Fiscalía General de la República confirman que continúan los trabajos en un presunto cementerio clandestino que está ubicado en un predio de la colonia Vista al Lago del municipio de Ilopango. De acuerdo a la Fiscalía, se presume que en el lugar están enterrados los cuerpos de 4 soldados desaparecidos hace 2 años en esa colonia. Además, se especula que también se encuentran enterrados los cadáveres de un custodio, un policía y un civil. En el lugar hay seguridad brindada por elementos policiales y de la Fuerza Armada. Son las 5 de la mañana con 40 minutos y a esta hora nos enlazamos con nuestro compañero Julio Guevara, que tiene información actualizada para todos nosotros. Julio, buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, compañero?
Compañeros, buenos días. Así es, arrancamos un día más, gracias a Dios, y aquí estamos informando. Miren, ocurrió un accidente de tránsito en horas de la madrugada. 2 personas que estuvieron a punto de perder la vida en la carretera que del desvío a Opico conduce a Quesaltepeque. Me refiero al kilómetro 44 específicamente. Mire cómo quedó esa motocicleta. ¿Qué fue lo que pasó? Con gusto le describo. Resulta que ahí viajaba un hombre y una mujer. La llanta de adelante se explotó por un bache y esto provocó que cayeran sobre el asfalto y rodaran varias veces. Imagínense ustedes, tremendo golpe el que se llevaron estas 2 personas, según informó miembros de Cruz Verde Salvadoreña que llegaron al lugar a atender este accidente. Mire cómo quedó la llanta, doblado el ring. Ahí fue precisamente donde la llanta explotó por un bache y luego cayeron. Afortunadamente la situación no pasó a más, pero ¿qué dicen los testigos y los socorristas? Escuchemos. Se oyó el porrazo, salimos a ver, ya estaban los muchachos ahí y no se oyó frenazo ni nada. Solo de repente se oyó un impacto, no se movía el muchacho ni nada. Y la muchacha no estaba golpeada. Llegando a la escena, pues se verifican a los pacientes y se trasladan hacia lo que es el Hospital San Rafael. ¿Iban graves? Iban con traumas múltiples, pero están estables. Como les mencionaba, esto ocurrió en el kilómetro 44 de la carretera que de Quesaltepeque conduce a San Juan Opico. Afortunadamente la situación no pasó a más. Sin embargo, las 2 personas amanecen en la camilla de un hospital en este momento por las graves lesiones. Pero sí, saldrán dentro de pocas horas, según dieron a conocer los miembros de Cruz Verde Salvadoreña. Accidentes que están a la orden del día. Sabemos que muchas carreteras en el interior del país están en mal estado. Los baches se han convertido en un gran enemigo de los motociclistas y hay una evidencia. Bien, Julito, bueno, de alguna manera es mejor amanecer en la camilla de un hospital que en otro lugar, ¿verdad? Luego de estos accidentes, y habrá que trabajar ahora en la recuperación de estas personas, pero también hacer conciencia nuevamente, porque el tema parece superficial, parece no tener tanta importancia, mi estimado Julito, pero los hoyos en las calles, los baches, hemos insistido, son causantes de accidentes. Aquí hay un ejemplo muy claro y le puede pasar a un automovilista también cuando por quitarse un bache puede golpear a un peatón, puede golpear otro vehículo y causar un accidente peor. Y lejos de lo que pueda causar el accidente de tránsito producido por evitar un bache, el tema, Julito, es que se supone que vos y yo estamos pagando impuestos para que las calles estén en buen estado, ¿no? Y todos los días pagamos impuestos y nuestros impuestos parece que a las calles no van a veces porque el sistema vial está muy deteriorado, Julito. Lo que pasa, Carlos, que fíjate que se ha convertido en un tema, como tú lo dices, cualquiera puede decir, solo la llantita, pero están en un hospital, gracias a Dios van a salir. Pero este tema está generando fuerza a nivel de redes sociales. Creo que te has percatado que hay denuncias, hay grupos específicamente donde los automovilistas, motociclistas están denunciando la situación de carreteras y sobre todo los accidentes que se están registrando. Te voy a mencionar un ejemplo, la carretera que conduce a Huachapán, del tramo de Ciudad Real a Tiquisaya, hay una cantidad de accidentes de tránsito que se están registrando y específicamente en ese tramo los habitantes de esa zona han generado un grupo de redes sociales donde están denunciando y buscan que estas denuncias lleguen a oídos de las autoridades. Ahí hay, Julito. Ojalá algo se haga al respecto. Sí, aquí hay una cantidad de hoyos ahí, Julito, pero no solo en estas calles al interior del país, no hay que irse tan lejos, vos sabés, en la carretera al Puerto de la Libertad, en el Paseo General Escalón, incluso en diferentes lugares, en la misma Maferrer Norte, en la 79 Avenida Norte, hay lugares donde los hoyos son tremendos que si no te das cuenta puedes dejar ahí la dirección, cualquier cosa, y los accidentes que puedas causar, ni te digo. Tremendo en realidad. Ojalá las autoridades hagan algo. Sí lo están haciendo en realidad, Carlos, porque hay muchas carreteras que están siendo intervenidas en este momento. Ya pasó lo fuerte del invierno, están trabajando, pero todavía quedan muchas obras pendientes a ejecutar sin lugar a duda. Bueno, gracias, Julito. Sí, somos un país que constantemente está parchando los baches en las calles, porque eso es lo que hacemos, ponemos parches y después al siguiente invierno es la misma situación. Julito, muchas gracias. Feliz día, arrancamos con esto. Nuevamente nos enlazamos ya dentro de unos minutos, Carlos. Un gusto, Julito, verte nuevamente. Gracias.
Bueno, y hay otro tema al que le damos seguimiento y es la caravana de migrantes. Vimos cómo la semana pasada partía un grupo de hondureños, esta semana un grupo de salvadoreños, y esto ya ha generado diferentes reacciones. Queremos contarle que durante un foro que fue organizado por Cristosal se discutió sobre cómo proteger y garantizar la seguridad de víctimas por desplazamiento interno forzado en El Salvador a causa de amenazas por grupos delictivos. En El Salvador hay familias y personas que son obligadas a dejar sus casas, su comunidad y hasta su país por amenazas de grupos delincuenciales. El Estado no ha garantizado sus fundamentales derechos humanos, principalmente a la vida, a la seguridad, al libre tránsito, entre otros. Por eso, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que obliga a instituciones del Estado, a través de una legislación, garantizar la protección a las víctimas en condición de desplazamiento interno forzado. Dictó varias medidas que no son recomendaciones, son órdenes que emanan de una sentencia judicial, como las que emanan de cualquier sentencia de los tribunales del país. Y esas órdenes van dirigidas a distintas instituciones y actores fundamentales del Estado. La Sala dio un plazo de 6 meses para emitir una ley. Ya pasaron 3. Se espera que al menos en este caso se cumpla la sentencia. Que los problemas del Salvador no se resuelven ocultándolos, no se resuelve negándoles los espacios legales para que puedan resolverse, sino todo lo contrario. Los problemas en nuestro país tenemos que sacarlos, enfrentarlos y además de eso proveer a la sociedad de la legislación permanente para enfrentarlos con dignidad. De manera coordinada entre las diferentes instancias del Estado, la labor de atención humanitaria, reubicación y lo llamado soluciones duraderas, que no es otra cosa que la garantía de las personas de estar en un lugar seguro dentro de su país o regresar en condiciones de mayor seguridad a las localidades de las cuales se vieron obligadas a huir en el pasado. Actualmente el proyecto de ley lo estudia la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Cambiamos de tema y ahora les comentamos que Douglas Meléndez, el fiscal general de la República, dio su postura respecto a la resolución emitida por la Cámara Segundo de lo Penal, donde absolvió a la familia del expresidente Francisco Flores de responsabilidad civil. Cuando yo llegué a la institución, ese planteamiento, esa acusación ya se había hecho. Lo hizo la administración anterior, ¿verdad? Así, el jefe fiscal Douglas Meléndez se desliga de la carencia de pruebas expresada por la Cámara Segundo de lo Penal, donde se absolvió de toda responsabilidad civil al fallecido expresidente Francisco Flores y a su familia. El exmandatario era cuestionado por haber desviado $15 millones, 10 provenientes de una donación hecha por China a Taiwán y otros 5 desviados de casa presidencial. Lo que no hicieron fue que las pruebas que presentaron para la acción penal tendrían que haber desvinculado también o ofrecido para la acción civil y no lo hicieron. Según se nos ha informado, hubo un documento que era un informe de Taiwán que resulta que era vinculado a estos fondos y que fue entregado por Cancillería a los fiscales en ese momento. Y tampoco ese informe fue presentado como elemento de prueba. Debido al tiempo transcurrido, la apelación contra el Juzgado Quinto de Paz fue un proceso cuesta arriba, admitió el jefe fiscal. Ese mismo tribunal había exonerado de responsabilidades a la familia Flores. Meléndez también señaló que las irregularidades cometidas durante la gestión de su antecesor, Luis Martínez, complicaron las cosas. Ya no pudimos recuperar documentos que debieron haberse presentado en su momento. Hoy se da esta resolución, pues vamos a analizar también, creo que vamos a ir posiblemente a una casación, que es lo que nos corresponde hacer. Douglas Meléndez niega haberse quedado de brazos cruzados. El 30 de enero de 2016, al fallecer el expresidente Flores, la acción penal en su contra desapareció, pero decidieron iniciar un proceso de extinción de dominio contra los bienes inmuebles del expresidente y su familia. Fue el mecanismo más viable para recuperar parte de los fondos desviados, asegura. Como vimos que hubieran problemas en la acción civil, nos fuimos por el proceso de extinción de dominio, que aún es más efectivo que la acción civil misma. El caso Flores inició en 2014. Las investigaciones y acusaciones contra el exmandatario lo llevaron a evadir la justicia huyendo del país y presentándose de manera sorpresiva en septiembre del mismo año ante los tribunales. Se le decretaron medidas sustitutivas a la detención.
Durante la ventilación del caso, el estado de salud de Francisco Flores se deterioró, ocasionándole la muerte. Así, terminó también la acusación penal que enfrentaba, quedando solo la responsabilidad civil. Flores fue el primer expresidente de la República en ser investigado por malversar fondos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Bueno, el fiscal también confirmó que ya han entrevistado a elementos de la Policía Internacional de El Salvador por supuesta negligencia en la solicitud de difusión roja girada contra el expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar, quienes gozan de asilo político desde hace 2 años en Nicaragua. La investigación sigue abierta. La Fiscalía sospecha que desde Interpol se favoreció al expresidente ante la sede central en Francia para evitar que se emita la difusión roja. El exmandatario es reclamado por supuestamente ser parte de una red de corrupción que sustrajo de Casa Presidencial 351 millones de dólares. En el marco del Día de la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, el fiscal general de la República anunció que se presentará un nuevo proyecto de ley contra el lavado de activos. Los delitos que más afectan a los salvadoreños son la corrupción, extorsión, trata de personas, homicidios y el tráfico de drogas, delitos que son financiados a través del lavado de dinero y activos. Según el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, a la ley le faltan dientes, y es que El Salvador se encuentra un paso atrás de las normas internacionales, según el último evalúo en los informes de seguimiento realizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Apegado a este hecho, el Ministerio Público presentará un nuevo proyecto de estrategias para la prevención del lavado de activos, en la que serán investigados incluso abogados y notarios. Se reduce el número de sujetos que estaban desde aquí hasta el infinito y ahora estamos teniendo a específicamente 16 actividades económicas definidas en la ley. Es decir, 16 actividades económicas o profesiones incluso acordes con las recomendaciones del GAFI y del análisis del riesgo de país en estas materias. Aparecen muchas innovaciones, como por ejemplo los abogados y notarios serán supervisados por la Corte Suprema de Justicia. Además, existirán al menos 8 entes de supervisión quienes regularán y evitarán fugas de información que adviertan a los hechores. Instituciones financieras se comprometieron a ser parte del esfuerzo. Analistas económicos ya dan el visto bueno al proyecto de ley de prevención de lavado de activos. Resume, pues, de alguna manera todos los vacíos que él ha encontrado y cómo se puede reforzar, digamos, la persecución de ese delito. La necesidad de la coordinación de las instituciones, la necesidad de penalizar más a la fuga de información, por ejemplo. Solo el hecho de proponer o pactar una reunión en la que se conspire para el lavado de activos será catalogado como un delito. En los próximos días se darán más énfasis en el tema. Poner bienes a tu nombre, trasladar dinero entre países sin saber su origen, puede ser lavado de activos. Denuncia y actúa, no prestes tu nombre. Spots publicitarios servirán de aviso a la ciudadanía para que no cometa este delito. La lucha contra los ilícitos es tarea de todos, recalcaron los ponentes. Nada es más importante dentro de la prevención del lavado de dinero que el compromiso de todos ustedes. Reconocer la importancia de atacar un fenómeno como el lavado de dinero es vital en momentos donde la economía global genera retos fundamentales de romper las barreras económicas, culturales e idiomáticas que las sociedades han estatuido. El proyecto será presentado en los próximos días ante el primer órgano del Estado. La próxima evaluación del país relacionado al lavado de activos será en 2 años. Aprobar los cambios es urgente para alcanzar una mejor calificación a nivel internacional, aseguró el fiscal general. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Estamos también al pendiente de hechos que ocurrirán este día y les comentamos que el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, declarará libre de analfabetismo al municipio de San Luis Talpe en el departamento de La Paz, luego de alcanzar un índice de analfabetismo de 97.53%. Este resultado lo sitúa como el 19º municipio de La Paz, donde se logra que los habitantes mayores de 15 años aprendan a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos básicos. Bueno, y en los deportes, para los que están pendientes de la Copa Libertadores de América,
Boca Juniors no podrá contar con Guillermo Barros Esqueloto para el partido ante Palmeiras. Recordemos que hay una ventaja ahí Boca y está buscando la final de la Copa Libertadores que da acceso al Mundial de Clubes que se va a jugar en Dubái, en Qatar, este mes de diciembre, donde está clasificado ya Real Madrid, por cierto, como campeón de Europa de la Champions, donde está clasificado Chivas de Guadalajara de México como campeón de la CONCACAF, y donde tenemos que conocer quién será el campeón de Sudamérica, de la CONMEBOL, y están peleando por eso Boca Juniors de Argentina, Palmeiras, River de Argentina y Gremio de Brasil en la otra semifinal. Así que bueno, lo que se ha conocido ahora es que se ha sancionado a Barros Esqueloto, pero no solo a él, sino también al Club Atlético Boca Juniors una multa de $23,000. También se le ha suspendido a Guillermo Barros Esqueloto un partido de acuerdo al artículo 761 del reglamento de la CONMEBOL. Le han multado con $1,500 y no podrá estar en el partido contra el Palmeiras, sino que será su hermano, su gemelo, Gustavo Barros Esqueloto, el mellizo, el que esté dirigiendo a Boca contra Palmeiras. Así que bueno, es parte de los eventos deportivos importantes que se vienen esta semana, los 2 duelos de vuelta de semifinales de Copa Libertadores de América, compañeras. Bueno, regresamos a lo que ocurre en nuestro país para enlazarnos con Gerardo Borja, que ya está monitoreando tráfico vehicular desde la carretera al Puerto de la Libertad. Adelante, Gerardo, buen día. Muchas gracias, Lorena, Célida, Carlos. Tengan muy buenos días, compañeros, amigos televidentes. Ya les tengo reporte del tráfico desde la carretera al Puerto de la Libertad. Pero antes de comenzar con el tráfico, me gustaría hacer mención algo. Esto, vieran de verdad qué bonito se miran las personas, cómo utilizan la pasarela para no arriesgar su vida transitando de una acera a la otra acera y exponer a que un vehículo los atropelle. Panorama bastante bonito y les voy a hablar ahora ya del tráfico vehicular. Las personas que van en dirección buscando la carretera al Puerto de la Libertad o van hacia el Boulevard Sur sin inconvenientes de momento en esta zona. Vamos a girar la cámara para que también veamos un poco las personas que vienen del Boulevard Sur o de la carretera al Puerto de la Libertad y buscan llegar ya sea al Boulevard Merliot o a la carretera Panamericana para su destino final, el Boulevard Los Próceres o la Manuel Enrique Araujo. Así el panorama a esta hora, compañeros, bien interesante, no hay mayores complicaciones. Así, usted, amigo televidente, si usted piensa transitar acá, hágalo en este momento, una muy buena opción. Con esta información, compañeros, les regreso a la señal hasta el set principal. Y sobre todo con mucha precaución, Gerardo, muchísimas gracias por ese reporte del tráfico desde la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Vamos a estar pendientes de enlazarnos contigo más adelante. Mientras tanto, llega el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Agradecemos por haber estado pendiente de esta primera media hora de información a través del 104.5 en Sonora FM. Regresamos enseguida. Desde hace días le damos seguimiento a este tema. Unos 300 salvadoreños continúan su viaje hacia los Estados Unidos sin importar los peligros. Solo tienen como objetivo llegar al país norteamericano. Julio Guevara los acompañó hasta Guatemala y este es el informe que nos ha preparado. Hay temor, pero confiando en Dios. Rodeados de miedos y preocupaciones. A la vez afligidos por los problemas que pueden encontrar en el camino. A punto de caer la noche, la caravana de salvadoreños que viaja a Estados Unidos llegó a la primer frontera, la Achadura. Cruzaron, lograron entrar a Guatemala, pero aquí un fuerte grupo de militares y policías los esperaba. Era un dispositivo que se encargaría de verificar la documentación en orden para que los migrantes siguieran su objetivo. Pues llegaron y no quedarnos ahí a trabajar porque en El Salvador hay trabajo, no hay pues. Atrás habían quedado 121 kilómetros recorridos. A paso ligero, 356 salvadoreños seguían la ruta,
pero la noche los obligaría a detenerse bajo la luz de la luna y una suave brisa que refrescaría sus cuerpos sudados. Una plaza municipal en Ciudad Pedro de Alvarado se convirtió en dormitorio. Tenían que descansar, pero el corazón y la mente traicionó a muchos. El sentimiento pues que hemos dejado a la familia, a nuestros hijos y todo por salir adelante. Pero ahí vamos, primeramente Dios, todo salga bien. Al filo de la madrugada, la falta de alimentación comenzaba a golpear, pero llegó un grupo de salvadoreños samaritanos a donar cena para todos. También se unió a la causa Rodolfo, un motociclista guatemalteco que regaló café conmovido por los migrantes. Yo tengo a mi hijo también allá, él está preso y la verdad es cosa de que para mí es duro. Al final, el sueño venció a muchos, mientras que otros se dedicaron a musicalizar el momento que viven. Pero de verdad vamos para la frontera de México a Estados Unidos. No importa si yo lo cruzaré por el río. A pasar entre amistades momentáneas la primera noche fuera de su país. Así que no vayan con mala mente para allá. Hay que ir con buena mente para que Dios ya nos ayude. Porque por algo es que estoy en esta tierra. Y así llegaron las 5 de la mañana. La travesía arrancaba de nuevo. Y era el momento de seguir en el primer autobús. Espérate, voy a cerrar la puerta. Trabajar, ayudar a mis hijos, que ellos salgan adelante, que ellos estudien, que ellos sean alguien en la vida ya que yo no soy. Pero no todos lograron abordar o tienen para pasaje. Unos se adelantan y otro grupo, el más grande, continúa a pie, sudados, agitados, desesperados por momentos, pero con la fuerza de llegar lo más lejos posible, con la esperanza de lograr el sueño americano. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ahí veíamos el drama que viven cientos de salvadoreños. Ya sabemos que a diario el fenómeno de la migración ocurre en los países centroamericanos, pero en esta ocasión los estamos viendo de forma organizada, partir en conjunto. Y bueno, en relación a esto, la Policía Nacional Civil advierte que en la caravana de salvadoreños podrían estar involucrados redes de tráfico de personas, mientras que se piden medidas de protección para miles de migrantes que emprenderán el viaje esta misma semana. Una travesía llena de peligros que comienzan desde que salen de su tierra. Los migrantes se exponen a ser engañados por estructuras dedicadas al narcotráfico y al tráfico de órganos. La Policía Nacional Civil dijo tener identificados al menos a 7 tratantes de personas en la caravana de salvadoreños que avanza por Guatemala. Es que sí detectamos que dentro de la caravana iban personas que podrían estar perfilados al menos como coyotes. Habían personas que nosotros revisamos sus antecedentes y por lo menos en su calidad migratoria hubo, por cierto, un individuo que esta era su viaje número 26. Más de 500 personas cruzaron de forma regular la frontera y se espera que miles más lo hagan el próximo 31 de octubre. Las autoridades de migración están en alerta y piden a quienes saldrán del país con rumbo a Estados Unidos denunciar si sospechan que entre ellos van coyotes. Que la ciudadanía colaborara en señalar quiénes son los que están promoviendo esta situación, porque eso va a impedir que traficantes y tratantes, aprovechando este momento, pongan en riesgo la vida, no solamente la seguridad en el trayecto, sino puede ser hasta la vida de las personas. Una situación que preocupa a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, pide al Estado medidas efectivas que frenen esta y otras caravanas de migrantes. Peligrosidad que es para las personas emigrar si no tienen los documentos en regla, ¿verdad? Entonces es importante que los estados adopten medidas de protección a las personas migrantes. Según estimaciones, a diario salen de nuestro país 500 personas con rumbo a Estados Unidos. Lo hacen desde la clandestinidad y bajo la guía de los llamados coyotes, a quienes pagan miles de dólares. Pero este miércoles se espera que cientos lo hagan en caravana. Pasarán frente a las autoridades migratorias de El Salvador y Guatemala y cruzarán las fronteras, determinados a llegar
a Estados Unidos. Inma Patres, Noticiero Hechos. También le comentamos que la Dirección Nacional de Migración reveló la cifra de personas retornadas desde el 1 de enero hasta el 26 de octubre de Estados Unidos, que encabeza la lista con 12.534, mientras que provenientes de México son 8.000 personas, 658, mientras que 86 son de otros países, haciendo un total de 21.278. Esto representa una disminución del 6.4% respecto al mismo periodo durante el 2017. Y la Iglesia Luterana de El Salvador ha solicitado a sus feligreses del Triángulo Norte, México y Estados Unidos a ser solidarios con las caravanas de migrantes de centroamericanos, conscientes, más bien dicho, de la crítica situación que enfrentan las familias salvadoreñas, y bueno, no solo las salvadoreñas, las hondureñas también, que se dirigen por esta dura y peligrosa travesía a suelo americano. Mi familia, sea o no, no han podido darme lo suficiente para poder estudiar. En la zona que yo vivo es peligrosa, no puedo pasar de otra zona porque ya no, lo prohíben. Así justifica Iris sus planes de unirse a la caravana de El Salvador, que partirá el próximo 31 de octubre. Aún no cumple la mayoría de edad y tampoco ha notificado a sus padres su decisión. Ella, como muchos otros, huye de la violencia, del acoso de las pandillas y de la falta de oportunidades. Porque siendo aquí no he tenido la oportunidad de estudiar ni trabajar, entonces siento que tal vez motivándome a ir con esta segunda personas que se van a ir, pues tal vez lograr una nueva oportunidad. Iris es consciente que el camino no será fácil, que hay muchos riesgos y que ella, al igual que otros niños y adolescentes, son los más vulnerables al mirar de manera ilegal hacia un país donde no son bienvenidos, país que los espera con miles de soldados en la frontera con la firme intención de detenerlos. Pues sí, pues como dicen, el que no se arriesga nunca logra nada. Lo que yo he escuchado que dicen que es difícil, pero que el que tiene suerte llega. Historias como la de Iris se repiten, se escuchan y leen en los grupos de WhatsApp en los que se están organizando miles de salvadoreños para migrar. El obispo Medardo Gómez asegura que la responsabilidad es del Estado al no lograr retener a su gente. Y se están yendo. Esto es una expulsión que nuestros países están haciendo. Expulsión de nuestra propia gente. Y se expulsa en esa forma negándole los derechos humanos, lo básico para la vida. La red de contactos de la Iglesia Luterana ha sido activada en Centroamérica, México y Estados Unidos. Llaman a la solidaridad de sus miembros para atender las necesidades de los migrantes. Aseguran que no son criminales o delincuentes, son el reflejo de la crisis que hay en sus países de origen. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Ahora, también es importante revisar las estadísticas. Esto es lo que nos dicen las autoridades. Hasta el 26 de octubre de este año, 1909 niños o adolescentes han sido retornados de México, mientras que 68 provenían desde los Estados Unidos y solo 8 de otros países. Esto hizo un total de 1.985 personas. Esto significó una reducción de 9.9% respecto al mismo periodo de tiempo de 2017. Vamos con nuestro compañero Enrique López, quien tiene información en desarrollo. Quique, adelante. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Específicamente información en desarrollo y también información lamentable, ya que en estos momentos inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil se encuentran procesando una escena de un hecho violento registrado sobre la calle Agua Caliente, justo al menos unos 100 metros antes del puente que lleva el mismo nombre. Hasta el momento no se nos ha proporcionado mayor información, solamente se trata de un joven de entre 20 a 30 años de edad. No se sabe exactamente cuál es la causa de la muerte o si a esta persona pues la asesinaron en este lugar o si se trata de una escena pues donde vienen a depositar el cuerpo aquí y los presuntos criminales lo han pues asesinado en otro lugar. Hasta el momento, como podemos observar,
hace su presencia medicina legal para poder hacer completamente el levantamiento de la escena. Hasta el momento el tráfico sí se encuentra restringido, solamente habilitado un carril para ambos sentidos, y donde se reporta mayor carga vehicular es de Soyapango hacia Ciudad Delgado. Así es que usted, amigo televidente, si tiene que pasar por este sector, le invitamos a que también pueda tomar por una vía alterna, ya que la policía se encuentra en esos momentos realizando el procesamiento de esta escena. En los siguientes enlaces, compañeros, con mucho gusto voy a proporcionarles más detalles de los que nos pueda brindar la fiscal de este caso, para poder brindarles pues más detalles sobre este nuevo hecho de violencia que se registra en el país. Así es, Enrique, muchísimas gracias por esta información. Estamos alertando a las personas que utilizan de manera frecuente la calle Agua Caliente, esto desde el municipio de Soyapango hacia San Salvador, tomar en cuenta que se está desarrollando pues la investigación y las actividades de las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República ante este hecho que tú nos estás informando. Vamos a enlazarnos contigo más adelante, Quique, cuando tengas más detalles sobre lo que ha sucedido en esta zona. Con mucho gusto, compañeros, estaremos pendientes. Muchas gracias. Y bueno, también nos estamos enlazando con Julio Guevara, que sigue monitoreando tráfico vehicular y otras noticias. Julio, adelante con tu reporte. Así es, Célida. Tráfico, y fíjate que también en esta ocasión quiero hablar sobre una situación que está ocurriendo en la 39 Avenida Norte. Mira, fíjate que acá hemos recibido la denuncia de varios ciudadanos por la situación de la calle. Son una especie de hundimientos. Aprovechemos ese microbús. Mira, tienen que pasar despacio. ¿Por qué razón? Porque acá en la zona parece como, lo voy a decir así, como que se derritió el asfalto y ha quedado deforme. Entonces esta situación ha provocado el surgimiento de una especie de pequeños cráteres y les está costando transitar a los automovilistas. Aparte de esto, hay varios baches de buen tamaño. Entonces es una situación que viene a afectar considerablemente. ¿A dónde está este problema? Justo, pero justo frente a las oficinas administrativas del IS, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es un problema que ya tiene varios meses. Acá representantes de negocios que están en los alrededores, hubo alguien que salió a decirnos, mire, ya incluso hasta una carta mandamos, pero no hemos tenido respuesta y la situación está fea. Y ahí las imágenes lo dejan en evidencia. Le repito la ubicación con todo gusto. Juan Pablo II y 39 Avenida Norte. Acá se ha deformado completamente el asfalto y esto provoca que los automovilistas manejen despacio y además también hay una especie de baches que está complicando el libre tránsito en la zona, compañeros. Bueno, muchas gracias por compartirnos la información y como siempre pues reiterar ese llamado para las autoridades, las calles en mal estado, lo decíamos más temprano también, Julio, lo que pueden generar son accidentes de tránsito que pues después lamentamos en el peor de los casos con personas lesionadas. Así es, recordemos que eso es el diario vivir, accidentes que se están registrando, aparte de estas deformaciones también bastantes baches. Nos vamos a cruzar, rapidito lo voy a hacer, para que ustedes vean también un bache que nos señalaban acá y es ese. Vean ustedes, justo cuando viene para incorporarse de la Juan Pablo a la 39, mire usted esa situación ahí. Los automovilistas prácticamente, vean esa camioneta. Esa camioneta tiene que pasar despacio buscando incorporarse al otro carril. Bueno, esta era una camioneta. Los vehículos pequeños, miren ahí, esa camioneta sí cayó. Los vehículos pequeños es más grave el problema aún. Entonces, ojalá el llamado no llegue a oídos sordos y en esta ocasión las autoridades actúen de inmediato porque según las personas de los alrededores ya tienen varios meses con este problema. Bueno, obras públicas, ¿verdad? Ahí está el llamado y lo platicábamos. Qué bueno que se le va a tener al ministro de Hacienda aquí en la entrevista, porque pues lo mencionamos al principio, el tema de los impuestos, claro. Si alcanza, si no alcanza, si alcanza, si llega y si no llega, ¿por qué no se arreglan? Y es que es un tema constante claro. del repello de las calles, ¿verdad? Y uno piensa en eso cada vez que en su carro se le ven uno de estos hoyos. Julito, muchas gracias. Tenemos otra señal en vivo. Así es, nuestro compañero Enrique López más adelante nos estará informando sobre este hecho que se desarrolla en calle Agua Caliente. Hace unos minutos nos estaba informando que ya se encuentran las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil ante pues
encontraron el cadáver, entonces están haciendo estas investigaciones pertinentes. Más adelante él nos cuenta los detalles. Mientras tanto hacemos una pausa comercial, regresamos con más información en Hechos AM. Bien, gracias por continuar con nosotros. Lorena, una entrevista muy interesante con Célida Magaña a continuación. A continuación, disfrute. Muchas gracias. Y bueno, queremos comentarle que al interior de la Asamblea Legislativa se está discutiendo el presupuesto general de la Nación y hay factores que podrían afectar en el proceso de aprobación. También las autoridades de Hacienda han presentado una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estos son algunos de los temas que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos poniendo en contexto. El 28 de septiembre, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2019, el cual asciende a 6.733.2 millones de dólares. De todo ese dinero, 426 millones serán destinados al Gabinete de Seguridad. Por ello, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional Civil se reunieron con los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y así explicar en qué se utilizará ese dinero. Las autoridades de seguridad dijeron que 375 millones de dólares se destinarán al funcionamiento de instituciones como la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Centros Penales. Además, aseguran que 51 millones de dólares serán financiados por organismos internacionales para la inversión. En este monto, según las autoridades, se incluye el financiamiento del Plan El Salvador Seguro y parte de la inversión servirá para disminuir el hacinamiento carcelario y la compra de equipo para agentes policiales. En la Comisión de Hacienda ya comparecieron también el ministro de Educación, Carlos Canjura, y la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. De igual manera, se tiene previsto que otros funcionarios lleguen a explicar a los diputados en qué serán utilizados los fondos asignados. Es importante mencionar que del total del presupuesto, 811.4 millones servirán para inversión pública. El órgano ejecutivo ocupará 3.016.5 millones de dólares. La Asamblea Legislativa 58.3 millones y 285.7 millones serán destinados al órgano judicial, dejando 118.3 millones de dólares a las entidades que conforman el Ministerio Público. Sobre el presupuesto general de la Nación conversaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Bueno, precisamente para abordar estos temas que poníamos en contexto, hoy nos acompaña Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. A tus órdenes y a las órdenes de todas las personas que nos quieran escuchar esta mañana. Bueno, ha comenzado esta discusión, mencionaba yo, al interior de la Asamblea Legislativa y los diputados decían que iban a escudriñar, que iban a revisar y tratar de recortar todos los gastos que fueran innecesarios. ¿Cuáles son las observaciones que se han hecho hasta este momento, que ya comenzaron las reuniones entre las comisiones? Bueno, la verdad es que ellos no han presentado una lista, digamos, los partidos políticos de cuáles son los aspectos que quieren discutir uno por uno, sino más bien hemos tenido algunos razonamientos por parte de algunos diputados en los cuales se está analizando, por ejemplo, el escalafón de salud, cómo está distribuido, digamos, los salarios o los incrementos en el Ministerio de Educación, cuáles son los proyectos de inversión. No ha habido una discusión amplia de parte de los diputados. Lo que hicimos hace 15 días fue una explicación de 2-3 horas en la cual le explicamos de una forma muy amplia a los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda el presupuesto en todas sus áreas, ¿verdad? En todos sus ámbitos de aplicación, cuántos son los incrementos que tiene cada cartera, cuáles son el número de empleados que tiene cada cartera, está incrementando o no. Ahí razonábamos que los incrementos en gobierno central principalmente están en salud, seguridad y educación. La Fiscalía tiene algunos incrementos, pero básicamente
no hubo en esa ocasión una mayor discusión, sino que fue una muestra de apertura y transparencia por parte de todos, que este es un presupuesto diferente, que había que ampliar, digamos, este tipo de explicaciones, y sobre esa base nosotros esperamos que estas semanas siguientes podamos tener reuniones bilaterales con ellos en el momento en que ellos lo vean mejor. Y bueno, justo eso, ¿en qué etapa de la aprobación del presupuesto se encuentra, teniendo en consideración que, bueno, ya comenzó también la actividad electoral de los partidos políticos, se han tomado decisiones importantes en la Asamblea, se adelantó la plenaria, vemos que ya no se realiza los jueves y ahora se toman esos dos últimos días de la semana para aprovechar y tener actividades partidarias, algunos diputados? ¿Cree que esto va a llegar a afectar? Ya estamos en un proceso electoral. Sí, Celida, yo creo que aquí nosotros le hicimos ver a la Asamblea desde el mes de abril un plan fiscal, ¿no? Es decir, varios eslabones que debían de irse considerando para que en materia fiscal El Salvador siga teniendo buenos resultados, como lo ha planteado el Fondo, como lo han planteado los organismos internacionales. Las cosas no han sucedido de esa forma porque realmente el efecto que hemos tenido con el retraso de la elección de los magistrados, pues nos ha afectado todo el ámbito en finanzas públicas también, porque había cosas importantes que se debían aprobar desde hace ya tiempo, pasamos muchas oportunidades y creemos que hay que acelerar la etapa de negociación y de aprobación. De lo contrario, vamos a llegar al mes de diciembre con muchos programas que había que tener aprobados y tenemos la visita del Fondo Monetario en la segunda semana del mes de noviembre y viene un Fondo Monetario muy fuerte porque no hemos logrado encontrar consensos políticos y ellos están preocupados porque el próximo año será un año muy complicado, los mercados internacionales se están moviendo, hay voces en Europa y en Estados Unidos que nos están diciendo en 2020, 2021 puede venir una nueva crisis económica mundial y los países debemos de estar preparados. Entonces, el no tener las fuentes de financiamiento del presupuesto para el próximo año es un riesgo. Y es un riesgo que la Asamblea no está tomando en cuenta. Hay que aprobar rápido los ¿Cuándo distintos debería proyectos. aprobarse el presupuesto? A ver, y teniendo en consideración que ya estamos en medio de la campaña electoral. Sí, en el mes de abril yo planteé una propuesta de mediano plazo sobre la deuda, ¿no? Y planteé un programa de ajuste sin impuestos, es decir, un proceso de facturación electrónica que puede generar 250, 270 millones. Eso tenía que haberse aprobado hace tiempo. Ahora hay que aprobarlo en lo que queda del mes o en el mes de noviembre. Y luego hay que aprobar los 800 millones del vencimiento que hay que pagar el próximo año. Después de eso hay que aprobar la ley de responsabilidad fiscal y después de eso hay que aprobar el presupuesto, que serían los 600 millones que quedan de diferencia de gasto corriente para financiar el presupuesto. Esos 4 aspectos deben de quedar terminados a fin de año, porque de lo contrario no vamos a encontrar fuentes de financiamiento que en el 2019 nos den para efectivamente pagar el presupuesto. Aunque el presupuesto esté aprobado, hay que conseguir cómo pagar esa brecha que está desfinanciada. Entonces, será muy complicado si esperamos hasta después de las elecciones, hasta después de la toma de posesión, encontrar los recursos para poder financiar al Estado. Entonces, es complicado, Celida, que esto no se apruebe a fin de año. Es necesario que los diputados se pongan de acuerdo. Bueno, hablemos de las cifras que se están planteando dentro de este presupuesto. Se habla que será de 6.733 millones de dólares, es decir, estamos hablando de un incremento de más de 1.000 millones en comparación con el presupuesto del año pasado. ¿En qué áreas se estaría utilizando este monto adicional? Y bueno, tenemos entendido que también el tema de la deuda se está incluyendo ahora en el presupuesto, que antes no se hacía. Es correcto, es decir, por años las emisiones, el pago de los vencimientos de la deuda no se incluye en el presupuesto. Este es el primer presupuesto en el cual, pues, a solicitud del Ministerio de Hacienda, pues el Consejo de Ministros lo aprobó de esa forma, porque creemos que la deuda pública es un compromiso firme, no contingente, es decir, es un compromiso real que hay que cumplir y que por eso se tiene que incluir en el presupuesto.
El resto pues tiene 52 millones para garantizar la atención a los veteranos de guerra, tiene 184 millones que asegura la continuidad de los programas sociales, tiene 257 millones, 184 de subsidios y 257 de programas sociales, tiene 1.000 millones de inversión pública, tiene 1.000 millones de educación, es decir, el área de educación tiene el incremento más grande, y en ese sentido creemos que es importante reconocer que hay aspectos de este presupuesto que pueden decir que es un presupuesto completo. Tiene el escalafón de salud, tiene el incremento de educación, tiene incremento en medicamentos por 17 millones, tiene el financiamiento de las pensiones del ICFA, tiene el financiamiento de las pensiones del sistema de ahorro privado. Entonces se pagan los intereses del fideicomiso de obligaciones provisionales. Es un presupuesto muy rígido, Celia, porque el 80% de los presupuestos ya tienen un destino y eso complica la ejecución del presupuesto, pero eso no quita que se puedan hacer algunos énfasis, siempre y cuando cumplamos la ley. Y lo que hemos querido hacer con este presupuesto es tratar de llevar a cabo esos énfasis, pero cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, que dice que el consumo no puede crecer más que la economía. Ya nos vamos a referir a esa ley de responsabilidad fiscal y a las propuestas que ustedes están haciendo también desde el ministerio, pero me gustaría detenerme en el punto de los escalafones. ¿Cómo llegan a afectar los presupuestos cada año? Porque esto es algo que está contemplado dentro de la ley, pero incrementa también en cada año y no necesariamente incrementa también el Producto Interno Bruto como para decir, bueno, se cuenta con más dinero como para seguir incrementando ese escalafón, y eso que está dentro de una ley. Yo por años he mencionado que los sistemas de escalafones al interior del Estado son totalmente inequitativos, es decir, no es posible que una cartera crezca 5, 6, 7, 8% y otra no crezca nada. Entonces hay una inequidad al interior de todo el Estado, porque unas tienen derecho a incremento y otras no. Entonces creo que es necesario que la próxima administración avance en el tiempo de una forma gradual a ir eliminando estas distorsiones y crear una sola política salarial que genere equidad al interior de las remuneraciones de todo el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Le sale más barato al Estado aumentarle 4% a todos los empleados que aumentarle 8 a uno, 12 al otro, 7 aquí, 9 allá, porque es totalmente inequitativo y es más caro ese incremento que incrementar 3% a todo el Estado. Entonces, ¿cómo generar una política salarial que le dé mayor equidad y que vaya generando incrementos que le dé la economía? Es decir, que la misma economía se pueda decir, sí es posible generar esos incrementos. Entonces hay que cambiar esa modalidad. Creemos que los escalafones tienen que ir mejorándose en el tiempo, tratando de generar esa política salarial que coadyuve, digamos, el esfuerzo de todo el Estado para mejorar. ¿Cómo queda el tema de los subsidios? Que también es otra de las preguntas que nos hacen muchas personas justo ahora que estamos en este proceso de campaña electoral y que ya dentro de las propuestas algunos candidatos lo están manejando. Bueno, en el caso del subsidio al gas, tiene 74 millones, está incrementándose 14. El objetivo es mantener el subsidio de 0 a 105 kilowatts, digamos en esa banda. Se está pagando alrededor de $5 por tambo y se está manteniendo, digamos, el techo de beneficiarios. Creemos que lo que se ha preparado es una banda, digamos, al interior de 0 a 100, de tal manera que aquellos que puedan tener mayor acceso y que no tenían, puedan recibir el subsidio. Y el mismo rango se utiliza para el subsidio de la energía. Hay algunos espacios, digamos, dentro de los deciles que pueden tener 4.50, 4.85, $5 de subsidio, depende cuánto es el consumo que estos tengan, y el subsidio queda en $64 millones. El subsidio del transporte se mantiene
Esto es por debido a la contribución al transporte público y en ese sentido pues hacen 184 millones en total de gasto de subsidios que tiene el presupuesto. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero le hago la invitación para que se quede con nosotros y que si así lo desea también participe a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Esta mañana hablamos del presupuesto general de la Nación y es por eso que nos acompaña el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Justo antes de irnos a la pausa, hacíamos la invitación para que las personas pudieran participar a través de nuestras redes sociales. Y tengo un comentario que nos hace Rafael Carpio, que pregunta que por qué no se han hecho las transferencias de fondos al IPSFA y las pensiones que están atrasadas y son unos 23.500 personas las afectadas con el pago que debería hacerse cada 27. Dice, hay un periodo de pago establecido, sí, ¿verdad? Que es los últimos días del mes. Los últimos días del mes, bueno, la verdad que hay que hablar con razonamiento. El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada tiene sus propios fondos de pensiones, es decir, es una cuenta aparte de las cuentas del Estado. Ellos tienen su forma, sus propios ingresos y sus propios gastos, y el Estado, digamos, el gobierno, el órgano ejecutivo no tiene por qué destinar de recursos. La ley no dice que haya que destinar recursos, pero como el IPSFA tiene de financiamiento, es decir, por razones de su contabilidad, ellos no han logrado tener los ingresos suficientes, entiendo que quizás están acabando su fondo patrimonial, es el Estado quien ha tenido que intervenir a la fuerza para financiar las pensiones de la Fuerza Armada. Entonces, nosotros tratamos de inyectarle recursos mes a mes que están aprobados en el presupuesto, y el día de ayer hicimos una transferencia de 4.5 millones para el diferencial de lo que hay que pagar de las pensiones del IPSFA. Entonces, aclaro, porque hay que tener la claridad de a dónde están los recursos del pago de pensiones. Claro. Es el fondo patrimonial del IPSFA quien tiene sus recursos. Entonces, y por el déficit de ingresos que ellos tienen, es que el Estado tiene que intervenir. Ahora, es obvio que esta inyección que se está haciendo de recursos es lo que favorece que ellos finalmente puedan recibir su dinero, así que seguramente será el día de hoy. El día de hoy o el día de mañana van a tener seguramente su pensión completa. ¿Qué tanto influye, ministro, el crecimiento de empleados públicos en el tema del presupuesto? Bueno, eso es importante, porque hay que aclarar, el órgano legislativo no tiene incremento de plazas, al contrario, yo hablé con el presidente de la Asamblea Legislativa y él me decía que incluso en vez de mantener, ellos han hecho una disminución de plazas, y eso creo que es importante. El órgano judicial tiene un incremento de 245 plazas, la Corte de Cuentas está incrementando 31 plazas, el órgano ejecutivo está incrementando 1.037 plazas en el ramo de justicia y seguridad pública, es decir, la Policía Nacional Civil. Está incrementando 2 plazas el ramo de economía, 4 plazas medio ambiente. De ahí la Fiscalía General de la República está incrementando 81 plazas, la Procuraduría General de la República 19, y luego tenemos al Seguro Social, que está incrementando 583 plazas, los hospitales nacionales 68 plazas, luego hay la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones 48 plazas. En las sumas y restas, el órgano ejecutivo está incrementando 945 plazas, en sumas y restas. Pero como vemos, los principales incrementos se están dando en la policía, en los hospitales y en el Seguro Social. Y bueno, usted mencionaba también que ahora se está incluyendo el tema de la deuda dentro del presupuesto, que antes se hacía como de forma separada. Ahora, esto corresponde al pago de 800 millones de eurobonos que estarían venciendo el próximo año. Es decir, estaríamos pagando deuda, adquiriendo más deuda, ¿es así? Es correcto, es decir, esta es un vencimiento de una deuda que se adquirió en el año 2009, producto
de que en el 2009 se habían utilizado esos recursos para pagar pensiones y para pagar el desfinanciamiento de la caja. Entonces, en la negociación de transición del cambio de gobierno en el 2009, se genera, digamos, un acuerdo en el cual se puede emitir títulos de deuda para poder pagar una deuda de caja. Entonces, en el 2009 se genera esa emisión de títulos que se vencía a los 10 años. Entonces, llega su periodo de vencimiento, que es el 2019, diciembre del 2019, y hay que pagar. Es decir, obviamente el Estado no tiene los recursos de caja, liquidez de impuestos como para destinar 800 millones para pagar, digamos, esa deuda. Entonces hay que hacer un refinanciamiento de esa deuda y hay que tratar de mejorar el perfil. Entonces el próximo año hay que pagar esos 800 millones, la tasa de interés está bastante alta, será muy difícil colocar, digamos, a tasas menores de lo que el mercado nos está diciendo, que pueden andar entre 8 y 8.50 y poder repagar esa deuda. Eso tiene que estar aprobado antes de que comience la administración siguiente. Es más, nosotros quisiéramos emitir en el mes de enero, Celia, de tal forma que podamos adelantarnos al tercer incremento de tasas de interés que va a haber el otro año. Entonces, quisiéramos emitir, digamos, en el primer trimestre, inclusive en medio de las elecciones, porque hay que salir tratando de evitar que el Estado pague cada día más por esto. Ahora, creo que también es válido explicar cuál es el origen de estos 800 millones de dólares. Por eso le mencionaba que esta es una deuda, digamos, del periodo de transición del 2009 y que en ese momento eso se utilizó por gobiernos antes del 2009 para pagar sistemas de pensiones, para pagar gasto de caja del Estado, y que se utilizaba principalmente en letras del Tesoro Público. Entonces fue un cambio, digamos, de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo, y esta deuda de largo plazo se hizo un bono. ¿Cuáles son las carteras en las que disminuye el presupuesto y cómo se justifica? Bueno, realmente las únicas dos carteras que están disminuyendo, Celida, es primero Casa Presidencial o la Presidencia de la República, que está disminuyendo más o menos 20 millones. Como un efecto neto está aumentando el ramo de cultura 20 millones, es decir, está disminuyendo lo que le correspondía a la Secretaría de Cultura. Y el segundo aspecto es el Ministerio de Agricultura, que en el año 2018 se generó un fideicomiso para el café, que tenía 10 millones y que esos 10 millones no se han gastado. Es decir, llevan todo un proceso administrativo y apenas comienzan a trabajarse. Entonces esos 10 millones salen del presupuesto 2019 e incrementan 4.5 millones de semillas y gastos de funcionamiento 1.5. Entonces, en el global baja 10 y aumenta 6, disminuye 4 millones. Esas son las únicas dos carteras, el resto, digamos, se mantienen más o menos estables o aumentan un poco. Las carteras de seguridad, por ejemplo, no tienen grandes incrementos en este presupuesto. ¿Por qué? Porque hay una definición clara. Si hay una contribución especial a la seguridad que recauda 124 millones al año, entonces ¿por qué tenemos que estar destinando recursos adicionales a las carteras? Si hay un recurso específico que pagamos todos los contribuyentes para que se genere la contribución a la seguridad, para que se dé la seguridad, entonces las instituciones de seguridad, justicia, defensa, fiscalía, que es a donde se destinan esos recursos, tendrán sus incrementos a partir de las aprobaciones trimestrales que se dan con la contribución especial. Ministro, nos quedan solo unos minutos. Me gustaría que nos explique cuáles son de forma puntual eso que se está planteando en torno a la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, aquí hay un cambio de criterio, es decir, ahora la ley dice que el techo es el gasto corriente, 18.5% del PIB. Nosotros queremos ajustar más el techo, es decir, quedarnos con lo que realmente nosotros podemos manejar en el presupuesto, que son los bienes y servicios y las remuneraciones del Estado. La estamos llevando a 14% del PIB como un indicador de gasto de consumo.
de tal manera que la regla de consumo que no crece la economía se empate con la regla de gasto de consumo. El otro es la regla de deuda, es decir, que la deuda no sobrepase el 70% y con pensiones y el 50% sin pensiones. En las pláticas que tuvimos con el fondo, ellos me mencionaban que sería importante cambiar, digamos, a que la ley diga que la deuda debe tender a disminuir. Y estoy de acuerdo con el mensaje que ellos me dan y voy a tratar de proponerlo a la Asamblea en el diálogo que ellos tengamos. Esos son los dos principales cambios que tiene la ley. Tiene algunos cambios menores, pero de forma global esto es lo fundamental. Ahora, la aprobación del presupuesto requiere mayoría calificada. ¿Qué es lo que va a pasar si no se llega a un acuerdo antes de las elecciones? Yo creo que quien va a cobrar, digamos, o quien va a llevarse el costo de no aprobarse el presupuesto son los mismos partidos políticos, es decir, ellos son los que necesitan ganar las elecciones en febrero. Si en diciembre no se aprueba el presupuesto, seguramente no va a haber escalafón de salud, no va a haber incremento en educación, no va a haber pago a los veteranos de guerra, no va a haber más medicamentos, no va a haber pago de subsidios. Es decir, cuidado ponen en crisis al Estado, cuidado ponen en crisis al país. Hay que hacer los esfuerzos porque esto se apruebe en el mes de diciembre, porque después toca conseguir el financiamiento y eso también cuesta. Entonces, es un esfuerzo de todos lo que hay que lograr para este año. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado y por la apertura también para hablar de estos temas y también recibir los comentarios de la ciudadanía. Célida, muchas gracias por invitarme, gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida con más noticias, no nos cambien. Muchas gracias, Célida Magaña, por la media hora de entrevista al ministro de Hacienda, temas muy interesantes. Así es, continuamos con más información. Llega el momento de enlazarnos con la Fuerza Informativa RSM, diferentes periodistas que se han desplegado a distintos puntos de San Salvador para comentarnos información de última hora. Saludamos desde calle Agua Caliente a nuestro compañero Enrique López, también Julio Guevara, que se encuentra desde el Paseo General Escalón, y nuestro compañero Igmar Batres desde Carretera Panamericana, específicamente en la zona del Puerto de la Libertad. Igmar, comenzamos contigo, te escuchamos. Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos sobre la carretera que va hacia el Puerto de la Libertad. El inicio, si usted viene de la zona de Santa Tecla y por supuesto se va a incorporar a esa importante vía que, dicho sea de paso, pues lleva un poco más del 60% en la construcción de la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Así que recuérdelo, si usted llega hasta la zona de la litoral, pues hágalo con precaución porque se va a encontrar los trabajos. Así que recuerde que este proyecto consta de la ampliación de 4 carriles. Pero bien, este es la imagen del tráfico que se genera a esta hora. Son todas las personas que vienen de Santa Tecla y se van a incorporar acá, o toman el redondel Utila y se dirigen hacia la zona del complejo industrial Santa Elena. Tómelo en cuenta, bastante carga vehicular. Por supuesto que esta es una de las principales vías que conecta tanto La Libertad con San Salvador. Así también está el flujo de vehículos que vienen desde la zona de La Libertad, de la zona de la carretera hacia el Puerto de la Libertad, y se van a incorporar a Santa Elena. Bien, es la información del tráfico que le tenemos a esta hora. Por supuesto, estas imágenes que se generan desde acá del redondel Utila, tómelas en cuenta si usted va a circular en los próximos minutos en esta zona de La Libertad. Buenos días. Buenos días, Sigmar. Muchísimas gracias por esta información. Continuamos escuchando también a nuestros otros periodistas. Hay información que compartir con ustedes. Claro, tenemos pendiente ahí en espera a Julito Guevara desde el Paseo General Escalón, que lo vemos bien pendiente del cielo. Seguramente está monitoreando el dron, no sé. Pero también tengo a Quique López esperando en calle Agua Caliente. Sí, entonces nuestra estimada Carolina Baiza nos indica que vamos a comenzar en producción. La licenciada Baiza nos dice que vamos a comenzar con Julito Guevara en el Paseo General Escalón. Julito, adelante, buenos días, nuevamente.
Buenos días, en esta segunda parte de Noticiero Hechos ya estamos listos y precisamente estaba viendo el dron, fíjate Carlos, porque ya anda ahí, pero también es que se siente una brisa bien rica ya, la típica brisa de octubre, hasta el clima navideño se siente ya bonito, ¿verdad? Pero hablemos de carga vehicular en este momento, ¿le parece? Mire usted cómo está, ¿dónde me encuentro? En el Paseo General Escalón y 79 Avenida Sur. Usted está viendo en pantalla los carriles que llevan hacia la zona de Redondel Masferrer. No tenemos complicación registrada en este momento, a pesar que ya pasan de las 7 de la mañana. Si usted va para la zona del Masferrer, va a encontrar libre. Vemos un poquito de carga buscando El Salvador del Mundo. Hay semáforo en la zona, claro que sí. Por eso se han comenzado a acumular los vehículos, pero de ahí en adelante nada normal. Veíamos también la calle que lleva a la zona rosa, no existe complicación alguna. Ahora sí me regalan imágenes, Gon, por favor, ya está ahí. Creo que ya nos está enviando imágenes para que tengamos otra imagen mejor desde lo alto. Vean ustedes, mire cómo cambia. Ahí estábamos en el lado donde estaba el rojo del semáforo. Aquí el dron nos está mostrando la otra vía, por eso se ve libre. Mire, habilitado completamente, justo lo que le mencionaba. Si usted va para El Salvador del Mundo, libre. Si usted va para el Masferrer, de igual manera. Y si transita a la zona rosa para incorporarse allá por el Cifco, que es lo que hacen muchos automovilistas, no va a encontrar carga vehicular complicada a esta hora de la mañana. Es favorable, compañeros, un día bonito en realidad. Como le dije hace algunos segundos, un clima agradable, hasta decir ya no, y también un sol espectacular y carga vehicular, al menos en esta zona, no se ve complicada. Compañeros, así la situación. Interesante la perspectiva y el panorama que nos presenta Julio Guevara desde el Paseo General Escalón. Sabemos que en este punto específico a veces se genera bastante congestionamiento, Julito. Observamos que sí, si bien es cierto, hay bastante carga vehicular, pues gracias a Dios no se han registrado accidentes de tránsito, y como un adicional, como algo positivo, como un plus, como sabemos decir a veces, tenemos este clima que está bastante agradable. Ya notamos en otras oportunidades y comentábamos el tema del cambio del clima de esta estación, de la estación seca, de la lluviosa a la seca, así que bueno, vamos a estar ahí pendientes también de cómo se comporta el tema del clima también, Julito. Así es, pendientes del clima, y no olvide el abrigo, porque mire, está agradable en realidad. Hay que disfrutar este clima, hombre, sobre todo porque nos recuerda la Navidad. Ya hizo cuentas, a poquitos días de la Navidad estamos ya, mire, rápido se fue este año. Ya me acordaste que tengo que poner el arbolito de Navidad, Julito, porque fíjate que yo solía ponerlo siempre en octubre, pero hoy... bueno, estoy en octubre pues todavía, ¿verdad? Pues estamos con tiempo todavía, Julito. Hay que decirle a... Tenés hasta mañana para colocarlo en octubre. Hasta mañana, y a Silvita, digámosle hoy aquí, nuestra recepcionista, que lo saque ya y que lo ponga a la entrada del canal para que ya vivamos ese ambiente navideño, Julito. Así es una de las mejores etapas, no por el simple hecho de recibir, de entregar, pero sí la convivencia familiar que se vive, la convivencia con los amigos. Y es cierto, ya es momento, la niña Irma también, creo que la niña Mima, como le decimos, está pendiente del noticiero. Ella es la que se encargue siempre de decorar ahí el área de prensa. Ya vamos a ver cómo lo hace este año. La niña Mima tiene una lista ahí de nombres de personas, ahí te tiene a vos, Julito, y a todos nos tiene bien cuadriculados. Sí. Pero sé que tiene también ahí anotado dónde está el árbol guardado para que lo saque ya. Bien, gracias. Así es, vamos a estar pendientes, Carlos. Gracias, Julio. Ahí está Quique López también, Lore. Adelante, Quique, te escuchamos. Hay actualización de la información que nos estabas comentando más temprano en la zona de calle Agua Caliente. Muy lamentable. Así es, compañeros, les tengo la actualización sobre este hecho de violencia que se registró en la calle Agua Caliente justo antes del puente que lleva el mismo nombre. Lastimosamente no fue posible, las autoridades no pudieron identificar a la víctima debido a que no portaba documentos, solamente nos expresaron de que el cuerpo sí tenía estos tatuajes y eran alusivos a una estructura criminal. Las investigaciones van a determinar también posteriormente cuál fue el motivo de la muerte. Lo que sí aseguran es que fue una escena de liberación, es decir, que la persona fue asesinada en otro lugar y las personas que lo asesinaron lo vinieron a ubicar en este sector de la calle Agua Caliente. Pero escuchemos a continuación las declaraciones que fueron brindadas por la fiscal de este caso. Es una persona del sexo masculino no identificado.
¿verdad? Y tiene algunas evidencias, entre ellas por estrangulamiento, ¿verdad? Y otras lesiones. Así. ¿Tiene tatuajes en su cuerpo? Sí, tiene tatuajes alusivos a la pandilla MS. ¿Y aquí lo asesinaron o lo vinieron a dejar aquí? No se tiene conocimiento, pero al parecer sí lo vinieron a dejar a este lugar. ¿Tiene lesiones de arma de fuego? ¿Perdón? ¿Tiene lesiones de arma de fuego? No, solo las que ya le expresaba. ¿Qué edad? Entre 35 y 40 años aproximadamente. ¿No tiene documentos? No. Como no identificado se encuentra ahorita. ¿En esta zona es propicia para que se abandonen cadáveres? En algunas ocasiones sí. Muy bien, compañeros, en estos momentos les voy a mostrar, ya que las autoridades han terminado de levantar la escena, es decir, que el tráfico ya ha vuelto a su normalidad. A pesar de esto, también los gestores se mantienen en este sector de la calle Agua Caliente, ya que a esta hora es usual que la carga vehicular se intensifique de los conductores que van de Soyapango hacia la zona de Ciudad Delgado. Así es que el paso ya ha sido habilitado, la escena ha sido levantada por las autoridades de medicina legal y también de la Policía Nacional Civil. Lamentable este hecho y como les mencionaba en el enlace anterior, las personas que viven en los alrededores de este sector sí aseguran que la zona es peligrosa, pero no es usual de que este sector se utilice para estas escenas de liberación, lo que debe de llamar la atención de las autoridades, prestar un poco más de atención a esta situación y poder realizar patrullajes más seguidos en este sector de Soyapango. También estamos viendo en estos momentos que hay un carro con desperfectos mecánicos, ha logrado hacerlo a un lado de la arteria y por el momento no va a ocasionar algún otro tipo de percance o atraso en el tráfico. Así es que, compañeros, esta es parte de la información y con mucho gusto yo regreso con ustedes. ¿Se quedó un carro, Quique, o no se quedó un carro? Sí, parece que estaba empujando su propio vehículo. Correcto, esta persona estaba empujando su propio vehículo, pero fue auxiliada por una de las personas, uno de los gestores de tráfico, y por tal motivo logró hacerlo a un costado de la vía. No se puede observar qué tipo de percance tiene en estos momentos en su automotor, pero sí ha logrado hacerlo a un costado. Gracias, Enrique López, por este completo reporte desde la calle Agua Caliente. Sabemos que es una arteria muy conocida como vía alterna para quienes desean transitar desde Soyapango hacia San Salvador, específicamente en estas horas de mayor congestionamiento. Vamos a estar pendientes de tus informes más adelante, Enrique. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenos días, compañeros. Buenos días, gracias, Quique. Un saludo. Antonio Valladares está listo también. Adelante, Antonio. Buenos días, qué gusto incorporarme a esta emisión de Noticiero Hechos. Me encuentro precisamente en las inmediaciones de la 49 Avenida Sur para mostrarles cómo se encuentra el flujo vehicular ya desde muy temprano. Una que es de las principales arterias utilizadas por los capitalinos. Como pueden ver, ya hay bastante presencia de automovilistas en esta zona. Cabe mencionar, este es el sentido que conduce precisamente hacia las inmediaciones del Boulevard de los Héroes, es decir, para quienes van buscando hacia las cercanías de la Universidad de El Salvador. Pero el carril que conduce, o el sentido que conduce también hacia las inmediaciones del monumento Hermano Bienvenido a Casa, también luce bastante congestionado ya a esta hora. En este punto precisamente no se alcanza a apreciar a detalle, pero sí un poco más adelante en las inmediaciones del estadio Jorge Mágico González es donde ya se logra verificar que la carga vehicular pues está afectando a los automovilistas. Acá se encuentra también la Alameda Roosevelt y para quienes van a utilizar esta arteria sí tengan un poco más de paciencia porque el flujo vehicular está un poco más complicado. En esta zona precisamente es un poco después de este paso a sobrenivel donde ya se logra ver un poco más la carga vehicular para quienes van buscando llegar hacia la Plaza de las Américas. Así el flujo vehicular, así amanecen las calles de San Salvador para que lo tomen en cuenta nuestros amigos automovilistas que desde muy temprano se empiezan a informar a través de Noticiero Hechos. Compañeros, con esas imágenes retorno a la señal del set principal. Gracias, Antonio Valladares, por presentarnos esta perspectiva del tráfico en esta zona de San Salvador. Vamos a estar pendientes de enlazarnos contigo más adelante. Y también no solo estamos pendientes del tráfico, sino también de las denuncias ciudadanas.
denuncias ciudadanas, y eso es lo que nos tiene siempre Gerardo Borja. Gracias, compañeros. Ya me encuentro en una de las primeras denuncias ciudadanas de este día. Exactamente estoy en la 4ª calle Oriente, esto en Santa Tecla. El motivo ya lo ven ustedes en las imágenes. Una fuga de agua potable, pues un desperdicio que se logra observar, y el llamado a las autoridades para que se puedan acercar acá a la zona y poder reparar esta fuga de agua. Como pueden ver, todo el agua está recorriendo la canaleta a finalizar en uno de los tragantes. Pues el llamado a las autoridades correspondientes que se puedan hacer presentes a Santa Tecla, 4ª calle Oriente, en sentido que lleva de Santa Tecla a San Salvador. No hay donde perderse. La denuncia ya está hecha, y gracias a las personas que nos hacen la denuncia, por muy pequeña que sea la denuncia, nosotros con todo el gusto y todo el placer nos estaremos acercando a atender sus diferentes denuncias. Así me informe, compañeros. Con estas imágenes les regreso la señal al set principal. Ahí está hecha la denuncia a través de este espacio muy importante. Recuerda que también están a disposición los números de teléfono 2560-1240, o también acumular el tema a través de la etiqueta Denuncia Ciudadana. Nos encuentra como Noticiero Hechos en redes sociales. Vamos a compartir con ustedes la pregunta que tenemos para tema del día. Vamos a estarlo conversando más adelante. Al principio de la emisión decíamos la invitación para que participara con nosotros. Y los pongo así en autos. El tema es: ¿ya ha hablado usted con sus familiares o cómo quisiera usted que lo despidieran? Ayer hablábamos, o hace unos días, del costo. El costo de fallecer, ¿verdad? El tema del ataúd, servicios funerales, etcétera. Pero el tema es, usted ya cuando lo vayan a velar, ¿ya le dijo a su familia cómo quiere que lo velen? ¿Que le lleven mariachi, o que le pongan músico, que haya fiesta, o que sea en soledad, o que le pongan una camisa de un equipo? ¿Qué quiere usted cuando muera? Hablando específicamente de esa última voluntad que a veces algunas personas manifiestan antes de. Y ahí está colocada nuestra pregunta en la fanpage de Noticiero Hechos. La muerte sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, pero hay quienes lo ven con naturalidad e incluso piden un último deseo. ¿Cómo le gustaría que sus seres queridos le despidieran? Es la cuestión que hemos planteado en nuestra fanpage en Noticiero Hechos. Pero escríbanos, hombre, mándenos ahí los comentarios para que sepamos y la gente sepa cómo quiere usted que lo despidan cuando se vaya de este mundo. Nosotros nos tenemos que despedir, pero un instante nada más. Así es, hacemos una pausa, regresamos enseguida. La Iniciativa Social para la Democracia, ISD, hizo una nueva valoración del proceso para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si bien aplauden la selección hecha por el Consejo Nacional de la Judicatura y otras organizaciones, lamentan que la Asamblea Legislativa, donde hay más polarización, sea el lugar donde se está deteniendo la elección de los magistrados. Lamentamos que también la presidencia de la Comisión Política no haya conducido con mayor seriedad un debate que propiciara un análisis a mayor profundidad de cada uno de los candidatos propuestos y que veamos nuevamente una forma tradicional de seguir llevando adelante este proceso de elección mediante el entendimiento, el interés del reparto de cuotas de poder, el interés de establecer o de imponer a personas, a candidatas que no necesariamente reúnen con los requisitos que exige la Constitución y el marco legal, pero que sin embargo responden a intereses de grupos de partidos políticos o de otro tipo de interés. Bueno, pasamos a temas políticos para informarle que en El Salvador el sector turismo representa el 4.3% del Producto Interno Bruto. En el mundo el turismo representa el 10% del PIB mundial, y la fórmula presidencial por un nuevo país, integrada por Carlos y Carmen, lo saben. Por ello, su propuesta para generar más empleos es beneficiar a los emprendedores locales y también a las familias de escasos recursos. Se centra en 3 ejes: potenciar el turismo religioso y cultural, el desarrollo turístico en las zonas costeras y pequeñas decisiones, grandes cambios. Le vamos a apostar a levantar los centros históricos del país al nivel nacional, trabajando de la mano con los alcaldes, gobierno central con gobierno municipal, líderes locales, empresarios,
para levantar las bellezas que tenemos. ¿A qué le estamos apostando? A la restauración de los centros históricos como este, con alianzas público-privadas, con temas de financiamiento desde el gobierno central, y también les quiero contar con el tema de una ruta maya. Y por su parte, el candidato presidencial por el partido FMLN, Hugo Martínez, participó en el 9º Congreso de Relaciones Exteriores de la Universidad de El Salvador, donde ofreció una ponencia sobre el tema crisis del multilateralismo en América Latina y en el Caribe, estado de la reconfiguración en el mapa regional. También planteó a los alumnos que hay que reconocer los espacios multilaterales como el sistema de integración centroamericana que se ha ido asentando a lo largo del tiempo y del cual se sintió orgulloso de haber participado en el relanzamiento de este espacio multilateral subregional. Más información este día. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Tribunal Supremo Electoral y el Grupo Parlamentario de Mujeres firmarán el Pacto por la Garantía de los Derechos de las Mujeres para asegurar que quienes participen en política no enfrenten ningún tipo de violencia en las diferentes etapas del proceso electoral 2019. Y bueno, también queremos comentarle que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana condecoró al ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, con la Orden del Jaguar en el grado de Gran Cruz por su compromiso al proceso de integración económica regional. El reconocimiento al exministro es por su trabajo en pro de una Centroamérica más integrada y por su indiscutible liderazgo en la consolidación de una agenda estratégica regional de movilidad y logística que vendrá a mejorar las economías del Istmo y ampliará las oportunidades de desarrollo en la región. Cambiamos de tema y ahora le comentamos que Antiguo Cuscatlán ahora está mejor iluminado. La alcaldía inauguró anoche un proyecto de luminarias LED que beneficiará a cientos de residentes y automovilistas. Esta inversión supera los $2 millones. Estamos listos. Muy bien, entonces vamos hacia el mirador y retornamos. Los runners nocturnos serán de los más beneficiados con la colocación de más de 3.400 luminarias LED en las calles, avenidas y colonias de Antiguo Cuscatlán. Un proyecto en el que solo la municipalidad invirtió $2.4 millones. Crear estos espacios en los cuales uno puede partirse con su familia, aprovechar con sus amigos, crear más relaciones y sobre todo lanzar ese mensaje de salud hacia todos. Para la iluminación del Boulevard Luis Poma se hizo una alianza con la distribuidora eléctrica del Sur, quienes construyeron más de 1.500 metros de línea eléctrica para el alambrado público. La ciudad del país en estar totalmente iluminada. Mi sueño es ya no ver el cableado, sino que todo sea subterráneo. Antiguo Cuscatlán más brillante es el nombre de la ambiciosa iniciativa cuyo costo total supera los $30 millones. Y se hizo un estudio que no era necesario aumentar más las tasas cuando sabemos que con las lámparas LED antes pagábamos un alto porcentaje, hoy estamos pagando creo que más de la mitad o la mitad de lo que pagábamos anteriormente. Del Sur dice estar comprometido a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El siguiente paso, según Milagro Navas, será sumar tecnología para convertir al municipio en una ciudad inteligente. Con imágenes de Erika Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, de inmediato nos estamos enlazando nuevamente con nuestros equipos para verificar cómo está el tráfico vehicular en algunas de las arterias más importantes. Gerardo Borja nos tiene reporte. Adelante. Gracias, compañero. Me he trasladado al kilómetro 29 para mostrar estas imágenes. El peligro que los peatones y los ciclistas que transitan por esta zona se arriesgan y se exponen. ¿Por qué motivo? Porque no hay un paso peatonal establecido, porque los conductores de rastras que vienen a un botadero de acá cerca de la zona o cabezales que transportan mercadería pues en horas de la noche, madrugada, así como a esta hora también se mantienen estacionados acá y esto provoca un peligro
para todas las personas que caminan por esta zona, donde ya anteriormente ya hubieron accidentes de tránsito, ya hubieron personas fallecidas, pues el llamado a las autoridades correspondientes, y ellos lo que piden es de que los camiones estos los estacionen en otro lugar, que busquen un parqueo donde aquí hay parqueos grandes donde pueden quedarse los cabezales y dejar el paso peatonal libre. Esta es parte de la información que les quería compartir, compañeros, a esta hora desde el kilómetro 29 de la carretera que conduce de Lourdes Colón a Sonsonate. Con estas imágenes y este informe les regreso a la señal al set principal. Muchas gracias, Gerardo, por presentarnos el reporte del tráfico desde esta zona del occidente de nuestro país. Y esto que es una denuncia prácticamente, aunque tal vez no la han hecho, pero sí es un llamado a las autoridades, o bien para que muevan las rastras, o si no, que dibujen el paso peatonal que se establezca, pero en una carretera es bien difícil en ese sector, y luego se vuelve la alternativa a las pasarelas, ¿verdad? Sí. En algunos puntos donde hay concentraciones de personas, sea colonias, escuelas, etcétera, ahí es donde se necesitan estas estructuras. Sí, porque de pronto, ahora que lo pensamos, no sé si en algún tramo de esta carretera en el occidente hay las... Gracias por continuar con nosotros. A 1 minuto de las 8 de la mañana llegamos a nuestro tema del día. A veces nos da cosa hablar de eso, ¿verdad? No nos gusta y lo evitamos. En la sociedad sigue siendo, hablar de la muerte sigue siendo un tema que genera bastante polémica, pero otros, aceptando la realidad, se atreven incluso hasta a pedir gusto, el último deseo. En el país hay una funeraria que se encarga de hacer lo posible. Ernesto Cornejo nos cuenta más en la siguiente nota. Lo único que es seguro en esta vida es la muerte, reza un dicho muy popular. Un final para el que muchos se preparan y para quienes hoy en día hay diferentes opciones muy alejadas de las tradicionales despedidas. Cada detalle es importante, la ropa que vestirán, el color y el tamaño y material del féretro en el que descansarán por toda una eternidad. Por ello, quienes visitan la zona paracentral del país en Suntepeque visitan a Ismael Guzmán, propietario de una funeraria fuera de lo común. Cumplir el último deseo es su especialidad. También nos ha pasado, por ejemplo, que en algunas capillas de velación, la persona que falleció dijo, repartan en mi funeral, en vez de café después de las 12 de la noche, tequila. Repartan un poquito algo calientito a la gente. Entonces hemos cumplido la voluntad también en alguna velación repartir tequila después de la medianoche. La funeraria Ismael Guzmán se acopla a los gustos y exigencias de sus clientes. Por ello, desde hace 3 años transmite los cortejos fúnebres por Facebook. Y por raro que parezca, muchos reproducen y comparten los videos. Fabrican ataúdes de diferentes estilos, colores. No solo eso. El féretro es acompañado por edecanes hasta su última morada. Famosos cortejos fúnebres. Ponemos edecanes, personas que acompañan un funeral, cargadores vestidos con saco, corbata en el entierro, lo que la gente pide según su capacidad. También ponemos las famosas transmisiones en vivo. ¿Esto para qué sirve? Es para aquella persona que no puede viajar al país a darle el último homenaje de vida a la persona. Y lo puede ver a través de su red social, de cualquier plataforma, de su dispositivo móvil, de su tablet, de la computadora, y lo está viendo en tiempo real. La imagen con la que serán vistos por última vez también es importante. Es por eso que algunos hasta piden maquillaje especial. El primero fue un señor, entonces lo maquillamos y bueno, la gente, la familia ya tenía preparado ¿cómo se llama? Su saquito y todo, ¿vean? Y fue esa mi experiencia, la primera vez que maquillé. Y luego, a los años, tenía un familiar que se murió. Era una mujer y a ella siempre le gustaba andar súper maquillada y cuando ella estaba en vida, ella siempre dijo que ella quería ir siempre guapa, maquillada. Yo no quiero que lloren en mi vela, quiero música, alegría, para que recuerden cómo fui en vida. Son los últimos deseos de la mayoría. Algunos se encargan de que se cumplan y otros esperan que sus familiares hagan eco de ellos y los despidan por todo lo alto. Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.
Bueno, ahí le presentamos nosotros esto como temática del día porque hay quienes así lo piden y sus familiares lo consideran como su última voluntad y procuran cumplírselo. Pero también hay que mencionar que las familias dolientes buscan complacer a sus seres queridos con atractivas cruces o placas que vuelven la morada de sus seres queridos en únicas y diferentes, y se hace también como un homenaje para esta persona, y también se toman el tiempo de decidir qué van a colocar en esa placa. A las personas a identificar sus puestos, ¿va? De que como hay lugares que no permiten cruces, ¿va? Solo placas, ¿va? Entonces nosotros aquí las elaboramos de este es mármol, la llevan allá para, ya sea para un municipio o para algún cementerio privado, y como hay gente que ya los conocen, ¿va? De que le hemos trabajado, vienen a buscarlos para que le hagamos las placas. Hoy que ya se acerca el tiempo que vienen a ver los fallecidos, ¿va? Ya los vienen a identificar o a pintar los puestos o alguna cruz que quieran poner también, ¿va? Donde permitan también. Bueno, vamos a revisar también otras de las tradiciones o costumbres fuera de lo común que hacen algunas familias en los cortejos fúnebres. Por ejemplo, en lugar de dar el tradicional pan con café, dan pollo frito o pizza, que son comidas rápidas, incluso hasta panes con pollo, y también a medianoche reparten tequila entre los asistentes. Otra es que todos los que participan de este entierro deben vestir de ciertos colores, por ejemplo de blanco y no de negro, como es el color más acostumbrado en este tipo de situaciones. Así que bueno, ahí están algunas de las costumbres de la última voluntad de ciertas personas cuando llegan a esta etapa de la vida. Claro, y es que hay que mencionar que siempre que un ser querido nuestro parta, pues resulta ser muy doloroso, pero muchas veces la voluntad de esta persona es que se viva con alegría, y dependiendo obviamente de la religión, y ahí es donde veíamos que bueno, algunos piden hasta mariachi o algún tipo de música en particular para los festejos fúnebres. O que no haya velorio. O que no haya velorio también. Sí, entierran el mismo día o el día siguiente o el mismo día de la incineración también. O que solo esté el núcleo cercano de la también. familia. Que no se... O al contrario, que haya muchas personas también. Puede ahí depender de cada uno. Bueno, lo importante son dos cosas. Primero, respetar la voluntad de la persona que va a fallecer, porque ya no estará acá cuando eso suceda, para verificar que se haga. Pero seguramente quienes queramos podemos hacer que se respete la voluntad de esa persona. Y lo otro es, me parece más importante, es ya el tema legal y jurídico, es dejar en regla todas las cuestiones de uno antes de partir, ¿verdad? El tema del testamento, el tema de los seguros, el tema de las pólizas, el tema de las cuentas y demás. Habemos uno que tal vez, o habrá uno que solo tal vez no tenga muchos bienes, sino que tiene más deudas que bienes, y esas no las quiere nadie, ¿no? Cuando uno muere. Entonces hay que asesorarse también, qué es lo que sucede en ese caso. Ernesto, creo que eso da para hacer otro tema del día con relación a eso. ¿Qué sucede con los pasivos que una persona deja cuando fallece? Claro, muy importante porque según las autoridades esto genera muchas confusiones, pleitos incluso al interior de la misma familia, y ya no vale la pena. O incluso conflictos familiares si no tienen resuelto el tema de un testamento, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, hay familias que se han peleado. Claro. Y te digo, yo tuve la oportunidad de trabajar en los tribunales muchos años de lo civil, justamente, que es donde se ventilan los casos de aceptación de herencia, y he visto familias desintegradas, rotas de años, generaciones de familiares peleados por un terreno, o por terrenos, o por cantidades de dinero. Eso es, Ernesto, ese es buen tema del día también, para que lo hagamos un día. Bueno, agradecemos a Ernesto Cornejo por ponernos en perspectiva este tema. Ahora llega el momento de enlazarnos con nuestro compañero Antonio Valladares. Te escuchamos, Antonio. Buenos días, qué gusto saludarles. Me encuentro precisamente frente al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, lugar donde algunos empleados sindicalistas están realizando una protesta. ¿A qué se debe? Básicamente al incumplimiento de algunos acuerdos que se habrían logrado, y también ellos están señalando que se están presentando algunas irregularidades en sus áreas laborales. Precisamente me encuentro con uno de los, más bien con el secretario del sindicato de acá de esta institución, que nos va a explicar un poco acerca de a qué se debe
bloqueo que están haciendo, tenemos entendido, para el área administrativa, sería la que no estaría funcionando por el momento, aunque las personas que vienen a recibir atención sí pueden ingresar. Bueno, tengan muy buenos días. Como sindicato, nosotros no podemos permitir que nuestro sector más vulnerable, que es las personas con discapacidad, paguen los platos rotos de una mala administración que tenemos acá en el instituto. Por lo tanto, todas las atenciones, terapias, psicología, el transporte, todo se mantiene trabajando normal. Solo que no vamos a permitir el ingreso del presidente, de las gerencias y de ninguna jefatura. Bien, ¿a qué se debe este descontento que tienen ustedes? Bueno, primeramente a la grave violación que está cometiendo el Ministerio de Salud a través del gobierno, el Ministerio de Hacienda, a la ley del escalafón. Nosotros como Citraisri, en apoyo a Ustraspes, estamos manifestando y exigiendo que queremos que se cumpla la ley del escalafón al 100%. Las leyes son de obligatorio cumplimiento y no pueden estar a la discreción de ningún titular. Y exigimos que se cumpla al 100%. También me mencionaba unas inconformidades en aspectos laborales acá al interior. Correcto. Como Citraisri, desde el año 2013 nosotros tenemos laudo arbitral, que tiene carácter de contrato colectivo de trabajo. Iniciamos demandas por el incumplimiento de las cláusulas económicas y en el año 2016, pasando todas las instancias, ganamos. Le dieron 20 días a la presidencia del instituto para que pagaran nuestras cláusulas económicas y hasta la fecha siguen violentando un mandato judicial que los obliga a pagarnos todas las cláusulas económicas. ¿No estarían afectando a las personas que reciben atención acá en los próximos días? ¿Cuál sería el acuerdo que ustedes están buscando entonces? Nosotros exigimos que se cumpla al 100% el pago de las cláusulas económicas que hemos ganado en sendas sentencias judiciales. También estamos exigiendo que se destituya inmediatamente a la gerencia médica. Hay graves violaciones a los derechos de las mujeres, a los derechos de los adultos mayores y a los derechos laborales. Y nosotros no podemos permitir que una persona piense que nuestro instituto es su finca. Nosotros somos empleados, somos sujetos de derecho y no vamos a permitir más violaciones a los derechos laborales. Llegaron al colmo de hacer que una compañera que fue acusada injustamente se inculpara. Esa es una grave violación. Eso no lo podemos permitir nosotros. En el Centro Sara Saldívar tenemos un déficit de 80 personas en el área de servicios generales, en el área de lavandería, en el área de enfermería, y viene este gerente médico y tajantemente nos está quitando recursos, siendo que el personal ahí ya lo tenemos sobrecargado. El Centro Sara Saldívar puede colapsar de un momento a otro y este señor como que no le interesa. Entonces nosotros tenemos la obligación como sindicato de reivindicar y demandar que se solventen todas estas problemáticas. Bien, muchas gracias por su tiempo para el Noticiero Hechos. Bien, esa es parte de la información que se está generando desde esta mañana y por supuesto le estaremos ampliando más detalles en la siguiente emisión de nuestro noticiero a la 1:30 de la tarde. Bueno, muchas gracias Antonio por actualizarnos. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema de la difícil travesía de, los hermanos hondureños, salvadoreños, y hay otro grupo que estaría por partir en las próximas horas. Por supuesto que un tema que estamos siguiendo muy de cerca. Bien, llegamos al final de la transmisión. Sí, les invitamos a que se mantengan pendientes de la señal de Canal 12 y por supuesto de las emisiones de Noticiero Hechos. Que tengan un excelente martes. Hasta mañana.